Hola, buenas tardes. Estoy tan contenta de estar aquí con ustedes otra vez, disfrutando de la presencia de nuestro Señor, esperando que me enseñe otra cosa, otro momento, otro aspecto de Él que yo no veo. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es María Cristina Argüello Batista y bueno, estamos dando este discipulado para conocer un poco más del Señor. Hoy vamos a ver la clase 5, que es la palabra de Dios. Antes de empezar vamos a orar para que pues Él sea el que nos enseñe en esta tarde. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, por la vida, Señor, por la oportunidad que tenemos de conocerte y de mostrarte a donde estemos, a donde vayamos, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe en esta clase, Señor. Que haya revelación de ti, de tu palabra en nuestras vidas, Padre, y que todo lo que aprendamos quede sellado y guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que demos fruto en abundancia. Padre, todo esto sea hecho en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Y bueno, hoy, como les dije, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y bueno, como siempre, la clase voy a leer la clase y vamos a ir platicando, comentando de cada cosa que Dios nos vaya mostrando y leyendo aparte la palabra de Dios. Y bueno, vamos a empezar hablando de que pues no hay muchas formas en las que los hombres puedan conocer a Dios. Es importante empezar con esta declaración porque cuando se trata de conocer a Dios, muchos hombres quieren conocerlo usando sus métodos humanos y egoístas, y de esa manera es imposible conocerlo. Para conocer correctamente a Dios debemos tener muy en cuenta las siguientes 4 formas. 1. Lo conocemos por su palabra escrita. Aquí tenemos el ejemplo en Juan 5:39. Vamos a leerlo en este momento. Juan 5:39. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, las escrituras dan testimonio de Dios, de quién es Él. Y segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra profética más segura, que debemos estar nosotros atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Debemos estar atentos a la palabra para que alumbre en donde caminamos, por donde vamos. La palabra de Dios es una manera de conocerlo. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 lo conocemos a través de Jesús, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos aquí los ejemplos en Hechos, del 1 al 4. Hechos 1, del 1 al 4. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Las promesas del Padre. Jesucristo habló a sus apóstoles, a sus discípulos, sobre las promesas del Padre. O sea que a través de Jesucristo nosotros conocemos de Dios, conocemos sus promesas, conocemos lo que Él desea de nosotros, lo que Él espera de nosotros y lo que Él nos quiere dar. En Juan 8:19 dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí está la confirmación de que a través de Jesús conocemos al Padre. Número 3, lo conocemos por la obra iluminadora y la dirección del Espíritu Santo. Eso está en Juan 16:13. Vamos a ver. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, capítulos 20 y 20, versículos 20 y 27. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permaneciendo en Dios, permaneciendo en el Espíritu Santo, permaneciendo en Jesús, permaneciendo en la palabra, nos va a dar conocimiento de Él. Y lo conocemos también por el testimonio de los apóstoles. Esto está en Gálatas 1:11. Que dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la manera de conocer a Dios es a través primero de su palabra, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de los apóstoles, a través del testimonio de otros hermanos. Esa es la manera que conocemos de Dios. Pero en esta clase nosotros nos centraremos simplemente o primeramente en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo claramente que las Escrituras dan testimonio de Él. Lo que es realmente importante es que las Escrituras no solo narran historias acerca de Jesús y de Dios, sino que a través de ellas podemos conocer la persona de Dios, sus pensamientos, sus propósitos, su carácter, su voluntad y en general todo lo que es a través de su palabra. La palabra escrita nos permite conocer los pensamientos y el carácter de Dios.
Solo a manera de ejemplo veamos un pasaje bíblico que nos da una primicia acerca de cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra escrita. Esto está en Éxodo 20 del 1 al 17. Lo vamos a leer. Éxodo 20 del 1 al 17. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No nada más lo bendijo, sino que lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que está en Éxodo 20 del 1 al 17. En Éxodo 31, 18 dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y luego en Éxodo del 1 al 17 leemos lo que conocemos aún en nuestros días como los 10 mandamientos. Y estos mandamientos comienzan diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo, que ya se los leí. La frase "y habló Dios" revela varias cosas acerca de Dios. Número 1, Dios se presenta a sí mismo como una persona real. No son imaginaciones, no, Dios está vivo, Dios es real, Dios habla. Número 2, Dios deja claro que Él es tanto el orador principal como el escritor. Él habla la palabra de Dios, pero además la Biblia fue escrita fue inspirada por el Espíritu Santo a través de todos los tiempos de sus siervos. Y número 3, los 10 mandamientos provienen de la mente de Dios, de manera que estos revelan su carácter y su voluntad. Está muy claro, muy claramente escrito lo que Él le gusta, lo que Él no le gusta, lo que Él espera, lo que Él quiere. Y los 10 mandamientos son ejemplo de cómo piensa y de lo que Él quiere. Pero los 10 mandamientos escritos y el ambiente alrededor de ellos revelan aún más cosas acerca de Dios. Primero, revelan la majestad de Dios. En Éxodo 19, 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos
y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esa es la majestuosidad de Dios, imagínense. Truenos, relámpagos, la nube espesa sobre el monte, sonido de bocina fuerte y estremecimiento, sacudimiento. Esa es la majestad de Dios. También revela, otra cosa de las que revela, número 2, es que hizo una aparición en forma tronadora, bocina, relámpagos, truenos. Es un estruendo. Su presencia nadie la puede pasar por desapercibida. También los mandamientos revelan la santidad de Dios. En Éxodo 19, del 10 al 15, leemos que Dios, que es santo en su naturaleza, le dijo a Moisés que era necesario que él y todo el pueblo se santificaran para recibirlo. También los 10 mandamientos revelan la espiritualidad de Dios. El pueblo salió a recibir a Dios, pero no vieron ninguna figura humana o de animal, solo vieron una nube. La nube de Dios, fuego y humo. Y bueno, vamos a leer Éxodo 19, del 16 al 18. Que dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La manera del Espíritu Santo es en fuego, por eso estamos hablando que también revela la espiritualidad de Dios. En Juan 4:24 se confirma que Dios es espíritu. Vamos a leerlo. Juan 4:24. Y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, bueno, los mandamientos revelan el espíritu de Dios, la espiritualidad de Dios. Dios es fuego, Dios es espíritu. Y número 5, revelan la realeza de Dios. En todo el relato vemos a Moisés y al pueblo rindiendo obediencia a todas las órdenes de Dios. Es claro entonces que la palabra de Dios escrita es una extraordinaria oportunidad para todos los hombres de poder conocer aún más profundamente a Dios, ya que ellas revelan su naturaleza, revelan sus pensamientos y revelan su carácter, revelan quién es Él, cómo es Él. Nosotros debemos, es una obligación, escudriñar las escrituras. Escudriñar quiere decir ir a fondo, leer la palabra, pero buscar y buscar y leer y volver a leer. Eso es escudriñar, ir al fondo, a la profundidad. Ya hemos dicho que la Biblia es el medio escrito donde Dios revela sus pensamientos y carácter. No es extraño entonces que Jesús mismo haya dicho en Juan 5:39 y 40: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí habla de que pues la palabra de Dios nos da la vida eterna. Muy importante que estemos todo el tiempo buscando, escudriñando su palabra.
este pasaje de las Escrituras es muy importante para el tema que estamos tratando. Aquí vemos a Jesús platicando con un grupo de judíos que, a pesar de tener conocimiento intelectual de las Escrituras, no habían aprendido a conocer a Dios. Una cosa es leer su palabra y ser erudito o docto en la palabra, y otra cosa es tener revelación de quién es Dios a través de su palabra. Muy diferente. En un sentido, no estaban mal los judíos al pensar que en las Escrituras hay vida eterna. El asunto es que Jesús quiere hacerles ver que por mucho que escudriñen la letra de las Escrituras, no les va a aprovechar para la vida eterna si no aciertan a verlo a Él en las Escrituras, ya que ellas dan testimonio de Él. La vida eterna viene a través de Jesucristo, la cual la palabra da testimonio de Él. Entonces, leyendo la palabra, tenemos revelación de Jesucristo y eso hace que tengamos vida eterna. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, eso significa que las Escrituras son un testigo de Jesús. Al escudriñar las Escrituras podemos acercarnos a ellas con motivos equivocados, solo por tener conocimiento intelectual, pero cuando escudriñamos correctamente las Escrituras, se nos quita el velo de nuestro corazón. Ese conocimiento intelectual que podemos tener de las Escrituras nos va a llevar a Jesús, en quien está la vida, y aprenderemos a conocerlo verdaderamente a Él. Vamos a leer Juan 3:36. Que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en Él nos da la vida eterna. Vamos a ver Juan 6:33. Y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El alimento es Jesús y Él nos da la vida. Gracias, Señor. Esto nos enseña que si queremos conocer más a Dios, tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras con diligencia, profundizando en cada pasaje cuanto nos sea posible, revisando, investigando y comparando lo que dicen unos pasajes con otros, y tener la disposición para no solo ver lo que nos enseñan, sino también cumplir lo que nos mandan. Acuérdense que la palabra dice que en la obediencia hay bendición. Todos los que deseemos conocer a Dios necesitamos escudriñar las Escrituras, lo cual requiere diligencia en buscar y un verdadero deseo de hallar. Tener hambre de Él. Ser apasionados por Él. Y bueno, las Escrituras también hablan de nosotros. Establecer una relación seria con la palabra de Dios es importante porque en ella Dios revela la identidad, propósito y destino del hombre. En otras palabras, las Escrituras también hablan de nosotros. Qué importante es aprender a encontrarse en las Escrituras. El propio Señor Jesús nos dio un buen ejemplo en esto en Lucas 4, del 16 al 21, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar enfermos. Más bien dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos a él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impactante. Yo a veces que cuando estoy leyendo la palabra me imagino el estar ahí con él. Cómo me hubiera encantado estar ahí con él. Pero bueno, Jesús leyó las escrituras y se vio en ellas. Se encontró en las escrituras, afirmó que las escrituras hablaban de él. Por eso dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sé si a ustedes les pasa que cuando empiezan a leer la palabra hay un versículo que te impacta y dices, esto es para mí, esto es mío, esto es para mí. Y empieza a hablar de ti y te empieza a hablar a ti aparte. Cuando escudriñamos las escrituras de la manera correcta y con la actitud adecuada, vamos a aprender a identificarnos en ellas. Y eso es extraordinario porque una de las cosas más importantes para un hombre es entender su identidad y propósito y conocer su destino, y eso lo encontramos en las escrituras. Es decir, las escrituras nos dicen lo que Dios piensa de nosotros, cómo nos ve Él, qué posición tenemos delante de Él, qué espera Dios de nosotros, cuál es el destino final de cada uno de los hombres decretado por Dios, en qué debemos mantenernos ocupados en el tiempo de nuestra generación, etc. Por ejemplo, en Juan 17:20, Jesús estaba haciendo una oración por sus discípulos y en su oración Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Todos los que creemos en Jesús en este tiempo estamos incluidos en esta oración. Esa oración que Él hizo hace 2000 años. Esa oración que Él hizo hace 2000 años, Él ya sabía, y Él ya sabía que tú y yo estábamos con Él, y Él estaba orando por ti, por mí, desde hace 2000 años. Y Él sigue orando por ti, por mí, en este momento. Él es el intercesor delante de Dios. Él sigue orando por todos nosotros. Él es nuestro intercesor y dice, ahí estábamos incluidos en esa oración, ahí estábamos. Él oró por nosotros porque hemos venido a conocerlo, por su gracia y por la labor de su primeramente esos discípulos hicieron en su tiempo, y que alcanzó a otros, y esos alcanzaron a otros, y así se ha venido dando hasta nuestros días. Yo aquí te exhorto a que tú compartas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo te exhorto a que ores, así como Jesús, que ores por las personas que lo van a recibir a través de ti, aunque no las conozcas en este momento. Yo te exhorto a que no te detengas, que continúes en ese amor de Dios, así como lo hago yo. Cada uno tenemos un llamado, y yo te exhorto a que continúes con la obra de Jesucristo. Es grandioso saber que Jesús, que estuvo desde el principio de todo, y que después vino y se hizo carne, y que habitó entre nosotros, sigue habitando entre nosotros a través de ti y de mí. Y que ese amor, y que esa pasión, y que esa misericordia siga viviendo y habitando en esta tierra a través de ti y de mí. Yo oro para que tú camines en amor. Yo oro para que tú busques su presencia
primero que todas estas cosas que tengas delante de ti. Yo oro para que su espíritu se manifieste en ti de manera poderosa, que te enamore, que te arrebate, que te lleve a conocerlo profundamente. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Y bueno, hemos comentado básicamente 3 principios. La palabra escrita de Dios revela su naturaleza, pensamientos y su carácter. Si realmente queremos conocer a Dios, tenemos el deber de escudriñar las Escrituras con diligencia y con la actitud de alguien que verdaderamente quiere encontrar a Dios. Así es como debemos trabajar, buscarlo con diligencia. La palabra escrita de Dios revela la identidad, propósito y destino del hombre. Si tenemos un deseo genuino de conocer más a Dios, tenemos que buscar el espíritu de las Escrituras y no solamente la letra. El espíritu de las Escrituras es Jesús mismo. La letra solo nos proporciona un conocimiento intelectual, pero el espíritu nos revela a Dios. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 14:9 dice, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la revelación de Dios. Y si Jesús es el espíritu de las Escrituras, entonces, buscando el espíritu y no la letra de las Escrituras, es como podemos conocer a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y Padre, yo oro para que el espíritu nos vivifique cada día a través de tu palabra, a través de tu santo ser. Padre, tócanos, te damos gracias por esta tarde, por esta enseñanza, Señor. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te damos gracias. Te pedimos que sigas en oración y que sigas aprendiendo de Él. Cualquier comentario, envíalo a mi Facebook, María Cristina Argüello Batista, y estamos para servirte. Dios te bendice.